al Señor. Amén. Vamos a compartir ahora el mensaje que el Señor nos ha enviado. Hemos puesto por título La labor que produce mayor recompensa. Vamos a hablar de una labor específica que es la que produce mayor recompensa a los seres humanos que la realizan. Todos nosotros tenemos que trabajar en algo, todo el mundo. De alguna manera se gana la vida, vive, produce. Muchas personas están estudiando algo que les gusta, pero también porque dicen esto me va a traer estabilidad. Muchas personas le ha ido muy bien, son muy exitosas en su profesión, en su negocio, en lo que sea que esté haciendo. Pero hoy vamos a hablar de algo que supera a todas esas profesiones, todos esos trabajos, empleos, toda esa manera de ganar la vida, algo superior, la que produce mayor recompensa. Y tiene que ver con el servicio a Dios que cada ser humano puede hacer. Voy a pedirle el favor de que me acompañe a leer en el libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, el versículo 13. Veamos qué nos dice la palabra. Dice Malaquías 3:13, vuestras palabras, dice Dios, contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Paremos allí. Dios está quejándose contra este pueblo que está hablando palabras duras a él. Este pueblo que está ofendiendo a Dios con sus propias palabras. Están diciendo que la ley de Dios no valía la pena seguirla. Están diciendo que personas inmundas les va mejor. Dice, bienaventurados los soberbios, porque ellos progresan más que aquellos que están afligidos, pidiendo al Señor misericordia y pidiendo al Señor que se muestre, pidiendo al Señor que actúe, y están allí afligiendo su alma y su corazón. Este pueblo decía que era mejor ser malo que bueno, y Dios se ofende con esto. Dios dice, ustedes están hablando palabras muy violentas contra mí. Hay personas aún en el cristianismo que llegan a creer esto. Personas que están supuestamente siguiendo a Dios, y porque hay muchos obstáculos, muchas situaciones que se deben enfrentar, muchas veces miran al lado otros que están progresando y se quejan. Dicen, aquellos que no te siguen les va mejor que a mí que te sigo, Señor. ¿Qué pasa aquí? Y muchos proclaman palabras duras delante de Dios. Y veremos que están equivocados, porque todo aquel que se desvía de Dios está equivocado, se va a perder, va a sufrir las consecuencias. Pero Dios está aquí ahora tratando de hacer ver a este pueblo que ellos no han sido fieles, no han sido leales a Dios. De las cosas que dicen ahí es de qué aprovecha servir a Dios. Por demás es servir a Dios, decían ellos. Veremos más adelante que no es por demás servir, es lo más glorioso que un ser humano puede hacer, es servir a su Creador, servir a aquel que es el dueño absoluto de todas las cosas. Pero dice el verso 16, quiere decir que no todos opinaban igual. Dice aquí, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Escucha bien.
No importa que a tu lado hayan personas que estén hablando mal de Dios. Si tu pensamiento persevera en Jehová y tú andas con el temor de Dios, eso está delante de Dios, que tú eres diferente. Dios reconoce que tú no eres igual que los demás. Y dice el versículo 17 entonces, dice Dios, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios es muy claro. Dios dice a aquellas personas que se mantienen fieles a Él, con temor a Él, sus pensamientos perseveran en Dios, aún en medio de una sociedad que se ha desviado. Dios dice, yo los voy a tener a ellos como un especial tesoro el día que actúe. Da a entender, Dios va a actuar en contra de aquellos que están hablando mal de Él, en contra de aquellos que se han alejado de Él. Dios va a actuar. La palabra de Dios dice que por su misericordia Dios detiene todavía esa acción, porque vendría a destruir a tantas personas. Dios dice por misericordia, esperando que puedan reconocer su desvío y arrepentirse para no tenerlos que destruir. Pero de que va a actuar, dice la palabra. Dios dice aquí que como un hombre hace con un hijo que le sirve, le perdona. Asimismo Dios nos dice a nosotros, los que andamos con su temor y los que andamos pensando en las cosas de Dios, la palabra de Dios nos dice, Dios nos dará el discernimiento siempre para conocer lo que es bueno de lo que es malo. Y también para conocer quién sirve a Dios y quién no le sirve. Muchas personas dicen que están sirviendo a Dios, pero la misma palabra dice, están sirviendo a sus vientres, están buscando su propio provecho, están usando la palabra de Dios para enriquecerse. Muchas personas hacen esto, pero Dios sabe quiénes son verdaderos servidores de Él. Y a esos que son verdaderos servidores de Él, Dios dice, serán especial tesoro. Un tesoro especial es algo que tú guardas con celo, que tú proteges, que tú no dejas que personas te lo quiten, te lo roben. Así dice la palabra de Dios, que aquellos que tienen el temor a Dios, somos tesoro especial para Dios, los que tienen el temor a Dios. Y sabremos quiénes son verdaderamente los que sirven a Dios y quiénes son los que no le sirven. Y sobre eso ahora yo quisiera hablar, porque la recompensa mayor para una labor viene a aquellos que sirven a Dios. Pero servir a Dios tiene sus características, tiene sus exigencias dadas por Dios mismo en su palabra. Para que el servicio que tú y yo damos a Dios sea acepto delante de Él, debe cumplir sus requisitos. Entonces veamos en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 11. ¿Quién era Nehemías en un aspecto? Yo no voy a analizar el libro de Nehemías hoy. Solamente vamos a ver cómo era Nehemías en la casa del rey. Nehemías capítulo 1, el versículo 11. Esto que Nehemías dice aquí es después que él ha averiguado cómo está Jerusalén, cómo están los que quedaron allá, qué ha pasado, la destrucción que había, lo que están sufriendo, y a él le duele. Y entró en ayuno, oración, y empezó a buscar de Dios. Pero en el versículo 11, él orando a Dios le dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia
delante de aquel varón. Y él dice, porque yo servía de copero al rey. Entonces lo que quiero enfatizar de Nehemías en este mensaje es que él era copero del rey. Él estaba al lado del rey. Él servía al rey. Y para poder servir al rey, él debía tener ciertas cualidades que el rey aceptara. Y no solamente tener las cualidades, sino en el desarrollo de su trabajo a favor del rey, él debía en todo procurar lo que al rey agradaba. Él trabajaba para agradar al rey, para que el rey se sintiera bien con el servicio que Nehemías le estaba dando. Entonces, uno de los requisitos que vamos a ver es que los que servimos a Dios debemos buscar agradarle a Él, hacer lo que le agrada a Él. Y si algo uno hiciera que desagradara a Dios a quien servimos, entonces veremos la reacción de Nehemías cuando esto pasó. El versículo siguiente, capítulo 2, verso 1, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y dice Nehemías: entonces temí en gran manera. Paremos allí. El temor de haber ofendido a aquel a quien sirve y lo que podría significar para él, las consecuencias que este rey ahora se enojara contra Nehemías y lo mandara a destruir. Era un riesgo. Tenía temor. Por eso el que sirve al rey vive con el temor de no ofender al rey y procura siempre hacer las cosas agradables al rey a quien sirve. Quiera Dios que los cristianos comprendamos que para poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros debemos procurar siempre agradarle a Él y evitar hacer las cosas que le desagradan a Él. Y tener este temor, un temor, dice, tuve gran temor. ¿Por qué? Porque el rey se sorprendió de ver a Nehemías triste. Ni siquiera era que lo estaba ofendiendo, pero no estaba de la manera que debía estar en su presencia. Él estaba triste y el rey dice: no es enfermedad, ¿qué pasa contigo? Se asustó Nehemías. Quiera Dios que nosotros podamos comprender que si de alguna manera u otra hiciéramos algo que ofendiera, que desagradara a nuestro rey a quien servimos, nosotros podamos tener inmediatamente esta reacción en nuestros corazones y reconocer que lo hemos ofendido, inmediatamente tomar acción para que el rey sea agradado de nuevo, para que nosotros podamos vivir en paz delante del rey a quien servimos. Veamos entonces, dentro de las cualidades que Dios dice que debe tener toda persona que le sirve a Él, en el libro de Deuteronomio, por favor acompáñenme allí, en el capítulo 10, Deuteronomio 10, veamos en el versículo 12 lo que Dios nos indica que Él pide y espera de nosotros. Dice Deuteronomio 10:12: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Aquí tenemos en el versículo 12 otra vez, dice: Dios espera de nosotros que le temamos. ¿Qué significa tener temor de Dios? Significa
que vivimos respetándole a Él, haciendo las cosas agradables delante de Él, procurando no ofenderle. Es vivir con el temor de Jehová. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pidámosle a Dios sabiduría para vivir rectamente delante de Él. Y Dios espera que tengamos temor de Él, que temamos a Jehová, que andemos en todos sus caminos, que procuremos lo de Dios y que nos deleitemos en lo de Dios, que andemos en los caminos del Señor. Dice más, dice que le ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y voy a detenerme aquí, porque la mayoría de los creyentes cumplen o tratan de cumplir estos tres requisitos primero: andar con el temor de Dios, amar a Dios y andar en sus caminos. Pero se les olvida a la mayoría que Dios espera que le sirvamos también. Dios espera que cada creyente se vuelva un servidor de Él. Seamos aquellos privilegiados de servir al Dios que hizo el cielo y la tierra. Cada creyente, que le amemos, caminamos sus caminos y andamos con su temor, sirviéndole no de cualquier manera, sirviéndole con todo el corazón y con toda nuestra alma, sirviéndole de una manera total, absoluta, completa, sirviéndole. Permita a Dios, hermano, hermana, que lo que tú hagas para el Señor sea siempre de esta manera, con todo tu corazón, con toda tu alma, porque dice la palabra: tú guardas los mandamientos de Dios y haces esto. Entonces dice el verso 13 al final: para que tengas prosperidad. Dios va a prosperar tus caminos. En todo lo que tú hagas, Dios lo va a prosperar. Dice el verso 14: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Nosotros, cuando decimos que vamos a servir a Dios, es porque estamos sirviendo al creador de la tierra, al creador de los cielos, al dueño absoluto de todas las cosas. Le estamos sirviendo a Él. ¿Por qué leíamos esa porción de Nehemías? Nehemías servía al rey Artajerjes. Era un rey en la tierra, poderoso, pero era un hombre, un ser humano. Y él tenía temor de ofender a este rey a quien servía. Sabía que era un privilegio estar al lado de él. De hecho, en el libro de Nehemías, Dios nos explica lo que pudo lograrse por causa de que Nehemías estaba al lado del rey. Pero aquí vemos nosotros, debemos reconocer que a quien servimos no es a una persona, no es alguien humano. Estamos sirviendo, como dice aquí, a aquel que es dueño de los cielos, de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Al momento de servir a Dios, no podemos olvidar quién es Dios. Dios espera que siempre le sirvamos reconociendo que Él es el creador de los cielos y de la tierra, el que los sostiene con su poder. Y le servimos a Él. ¿Qué más debemos hacer? En el versículo 20 dice, Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Y la primera parte del 21 dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Escuche bien, Él es el objeto de tu alabanza. Nosotros hoy en día, la mayoría de las personas, o prácticamente todas las personas, no tenemos exclusivamente a Dios como objeto de nuestras alabanzas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, vivimos en un mundo donde se alaban los talentos, se alaban las cosas de las personas, se alaba la apariencia, se alaban las posesiones, se alaba todo. Y se nos olvida alabar a aquel que diseñó todo, aquel que hizo todo. Pongo un ejemplo, por ejemplo,
Dan un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Digamos esto. He visto muchas personas que de buena manera ponen grandes ejemplos, ilustraciones. Y uno de ellos tiene que ver con el águila. Hablan del águila, ¿sabes? Que se despluma, que el pico lo quita, que vuelve y se renueva. Pero casi nadie dice gloria a Dios que diseñó el águila. Lo que Dios hizo con esa ave fue de esta manera y de esta manera y de esta manera. Y vemos personas que son grandes atletas y grandes pensadores y personas que son muy inteligentes y personas que son muy bien dotadas y preparadas. Y el ser humano alaba a esa persona y se olvida que alguien diseñó a esa persona. Se olvida que alguien hizo a esa persona porque así lo quiso y que le ha dado todo lo que esa persona tiene. Se nos olvida darle la alabanza a aquel que solo la merece, al Rey de la Gloria. Y nosotros debemos reconocer que Dios dice, Él es el objeto de tu alabanza. Aleluya. Todo lo que hay le pertenece a Él. Él es el objeto de tu alabanza. Tenemos que aprender a alabar al Señor exclusivamente. Servirle a Él exclusivamente. Amarle a Él con todo el corazón, porque somos hechura de Él. Él nos hizo. Si no nos hubiera hecho, no existiríamos. Debemos reconocer el solo hecho de tener vida, lo que significa, y agradecerle a aquel que nos da la vida, a aquel que nos ha hecho como somos. Debemos vivir de esta manera. Vayamos al libro de los Salmos, por favor. Veamos cómo nos muestra la palabra que Dios espera que nosotros le alabemos a Él, y algunos motivos para alabarle a Él. En el Salmo 95, vamos a comenzar allí. Salmo 95, desde el versículo 1, dice la palabra: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. En otras palabras, cuando venimos a la casa de Dios, venimos con un corazón agradecido y lleno de alabanza. Venimos a alabarle, a exaltarle a Él. ¿Por qué? Porque Dios nos permite acercarnos a Él. Él es el Rey grande, el Dios grande, el Rey del universo. Venimos con todo a alabarle a Él, acercarnos a su presencia. Dice el verso 4: porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Cuando nosotros alabamos al Señor, tenemos siempre en cuenta su creación, su poder manifiesto. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia su poder. Nosotros todo lo que vemos es obra de Dios, es poder de Dios manifiesto. Cualquier cosa que tus ojos pueden ver, el hecho de poder ver es porque Dios diseñó nuestros ojos. El hecho de poder percibir las cosas es porque Dios así nos ha hecho. Todo lo que hay es obra de su mano. Y nosotros le alabamos. Nosotros debemos vivir con nuestras bocas llenas de alabanza, rendirle alabanza a Dios, sacrificios de alabanza. Debiéramos aprender a alabar al Señor en nuestro diario vivir. Sales de tu casa y todo lo que veas, Dios lo ha hecho. De hecho, Dios hizo ese nuevo día para ti, completito está, lleno de bendiciones. Tal vez con algunas pruebas para forjar mejor tu carácter, para enseñarte mejor quién es Él, y muchas cosas que Dios tiene preparadas. Pero Dios está en control de todas las cosas, y debemos vivir nuestras vidas con un agradecimiento total a nuestro Rey, porque Él es que nos da la vida
y todo es de Él. La tierra Él la hizo. Él hizo el mar, Él hizo todas las cosas. Y dice el verso 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Venimos delante del Señor y nos arrodillamos, nos postramos, rendimos alabanza, adoración. Nuestros corazones están conectados con Dios. Tratamos de serle gratos en su presencia. Venimos con esta actitud a la casa de Dios, porque reconocemos que somos de Él. Él es nuestro Dios. El que hizo el cielo y la tierra es nuestro Dios. A Él, solo a Él servimos. A Él, solo a Él honramos y glorificamos. Y Él tiene nombre, Jehová de los ejércitos. No hay otro Dios como Él. Es el único Dios verdadero. Aleluya. Bendito sea el Señor. Más adelante en el Salmo 96, verso 4, nos dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Cuando tú vienes delante del Señor, que tu boca se llene de alabanza, que tu boca se llene de exaltación a tu Creador, que tú puedas reconocer que Él hizo los cielos, que grande es su poder, inigualable, inimitable, y no se termina. Y puedas vivir con un corazón lleno de alabanza. Donde quiera estés, alaba al Señor. Que tu pensamiento permanezca en Dios. Que tus palabras sean agradables delante de Él. Que recuerdes que tú estás a su servicio. Estás sirviéndole a tu Rey, a tu Creador, al Rey de la gloria. Pero es suprema alabanza. No es una alabanza mediocre, tibia, pasajera. Es una alabanza que refleja algo que hay en ti. Un entendimiento de quién es Dios. Es una alabanza que Dios se deleita recibiéndola. Aleluya. Porque Él es Dios grande, poderoso, glorioso. Así espera Dios que nosotros vengamos delante de Él. Dice el verso siguiente, el verso 7. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó, el mundo no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Es la manera que nosotros debemos estar siempre, dando honor a Dios, la honra debida a su nombre. Cuando tú hablas de Dios, más vale que tú sepas de quién estás hablando. Estás hablando del Rey del universo, que te permite el privilegio de mencionarle a Él, de hablar de Él, de hablarle aún a Él mismo, comunicarte con Él. Gran privilegio. Y nosotros debemos venir delante de Dios. Nos postramos, le traemos ofrendas, le traemos a Él ofrendas de labios también. Nosotros le servimos a Él, es con todo. Todo lo que somos es para Dios, todo lo que tenemos es para Dios. Todo lo que podemos hacer, lo que podemos conocer, lo dedicamos a Dios. Eso es lo que Dios busca. Personas que sean de Él en la tierra. Personas que no se tuercen, personas que no se desvían, personas que no se cambian, personas que son firmes para Él. Dios está buscando personas así, que le sirvan con todo el corazón, sabiendo quién Él es. Hay poder en el Señor, poder y gloria en su santuario, alabanza y magnificencia delante de Él.
cuando tú hables de Dios, declara sus grandezas, atribuye su poder, dale la gloria a Él, honra su nombre, hónrale a Él. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que han vivido vidas agradables delante de Dios. Pero quiero ir al principal de todos. ¿Quién será? Jesucristo. Él vino a mostrarnos exactamente cómo es que se debe vivir para Dios, cómo Dios espera que le sirvamos, cómo Dios espera que le amamos. Veamos rápidamente algunas citas de cosas que Jesús decía que revelaban su sentir por el Padre y por la misión que vino aquí a la tierra a cumplir. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 6, un versículo allí, el versículo 38, Juan 6. Juan 6:38, Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí Jesús siempre nos habla de que Él vino a cumplir el propósito del Padre, la voluntad del Padre, el deseo del Padre, la salvación de las almas. Él vino a cumplir. Dice, Él no vino a la tierra a hacer lo que Él quisiera, sino lo que el Padre quería que fuera hecho. Y debemos aprender de Él, que nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Solamente está revelada en la palabra, pero que tengamos ese deseo, esa convicción, esa meta, esa misión. ¿Para qué estamos en la tierra? Para hacer la voluntad del que nos trajo a la tierra, del que nos creó, del que nos formó, del que nos sostiene. Para eso estamos en la tierra. Que podamos comprender que no estamos en la tierra para engordar, para ser ricos, para ser famosos, para hablar bonito o feo, nada de eso. Para glorificarle a Él, para hacer su voluntad, para que Él se sienta satisfecho con nosotros, para que Él se sienta honrado por nosotros, para que Él se sienta en deleite delante de nosotros. Como Nehemías trataba de hacer sentir a Artajerjes, siempre cuidando de que él no se ponga mal de nada, sino siempre feliz de tenerle a su lado sirviéndole. Nosotros también decirle: Padre, solo quiero agradarte, solo quiero vivir para ti, solo quiero ver tu deleite, quiero hacer tu voluntad. Permita a Dios que nosotros tengamos este mismo propósito que tenía el Señor Jesucristo. Pero veamos algo más en el capítulo 8, versículo 29 de Juan. Dice: porque el que me envió, dice Jesús, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús declara que porque Él ha sido obediente hasta lo último, hasta en los detalles más pequeños, el Padre no le ha dejado solo. Porque Él siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Es un propósito. Tú puedes proponer en tu corazón solo agradar a Dios. Y cuando tú propongas esto, el Padre te ayudará a cumplir ese propósito. Nada ni nadie podrá estorbarte, porque en tu corazón está agradar a Dios, hacer su voluntad. Y dice Jesús, el Padre nunca lo dejaba ni nunca te dejará. Cuando tú tengas ese propósito, agradarle a Él. Vivir para provocar la sonrisa, el deleite de Dios. Vivir para que Dios siempre diga: este es mi hijo amado, mi hija amado. Me deleito en él, me deleito en ella. Jesús decía: siempre hago lo que le agrada. Más adelante, capítulo 12, versículo 26, Evangelio de Juan. Ahora Jesús nos dice a nosotros algo. Ahora el Señor nos incluye a nosotros en la manera que debemos servir a Dios. Nos dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús aquí declara, si tú sirves al Señor, tú lo puedes seguir. Otra vez, hay personas que dicen que aman a Dios, dicen que son obedientes a Dios en lo que puedan, lo más que puedan, y se han olvidado que Dios dice, sírvele con un corazón puro, un corazón correcto, sírvele con toda tu alma y corazón. Jesús dice, si alguien me sirve, sígame, porque donde yo esté, esa persona va a estar también. Eso es glorioso. Y dice, mi Padre le va a honrar. ¿Sabes que el valor de la honra que se le da a alguien no depende de la honra en sí, sino del dador de esa honra, del que otorga la honra? Una cosa es que una persona normal le diga a otra, uy, yo quiero declarar que tú eres una persona muy buena, excelente, y le dice muchas cosas buenas. Es que bueno. Pero otra cosa es que el presidente de la República llame a alguien y diga, queremos dedicarte a ti y esto porque tú has sido esta persona y esta persona. Oye, es diferente. ¿Quién es que está otorgando ese mérito? Eso es lo que más vale. ¿Qué tal que sea el rey del universo el que te dé la honra? El rey del cielo que te dice, te voy a honrar, voy a declarar lo que tú eres, voy a apoyarte en lo que tú hagas. El rey de reyes. Y es lo que Jesús está diciendo. Él dice, si alguno me sirve, mi Padre le va a honrar. La honra va a venir de Dios mismo, no de ningún ser humano. Es Dios que te va a honrar cuando tú hagas lo que Él espera que hagas. Y esa honra que va a venir de parte de Dios incluirá la mayor recompensa que tú nunca podrías imaginar que Dios la tiene para ti. ¿Por qué? Porque estás honrando al Señor. ¿Cómo nosotros podemos servir al Señor correctamente? Él nos da un ejemplo en este mismo libro, el capítulo 13. Veamos uno de los ejemplos de Jesús, de la manera que podemos servir correctamente. Dice en el versículo 1, Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hago una pausa allí. Para tú poder servir al Señor correctamente, tú tienes que amar como Jesús amó a sus discípulos, también a los que estén a tu lado. Dice aquí, los amó hasta el fin. Y Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Fue un mandamiento, una orden que el Señor nos ha dado. Y nos dice aquí que Jesús servía, pero amando. Servía por amor, no por obligación, no porque lo mandaran, sino porque le salía del corazón, porque amaba a las personas. Y nosotros podemos aprender de Él. Podemos servir a Dios sirviendo a los hermanos por amor a los hermanos y por amor a Dios. Dice el verso 2, un ejemplo que nos da de cómo hacerlo. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Me paro allí también. Jesús, sabiendo quién era, sabiendo que había venido de Dios y volvía a Dios y que Dios le había puesto todo en sus manos, entonces tomó una posición que alguien no quería tomar. La posición del menor de todos, de aquel que era el esclavo de los demás, el sirviente de los demás. Los seres humanos normalmente
los que tienen muchos bienes materiales consideran a los que tienen menos oportunidades o menos bienes, los consideran de menor categoría que ellos. Jesús nos demuestra aquí, el que más tiene debiera ser el que más bajo se considere para poder servir a todos los demás. Él no solamente le lavó los pies, que era una función de los esclavos. Dice la palabra, él tomó la toalla y los enjugaba. ¿Qué quiere decir enjugar el pie? Quiere decir que cuando él está que lo lava y lo está secando, yo me imagino el Señor apretándole los pies a cada discípulo diciendo: yo te amo, yo te amo, yo te amo, por eso te estoy sirviendo, yo te amo. Estaba enjugándole los pies a cada uno, mostrando cuánto amaba a estas personas. Y dice, no voy a leer lo que Pedro y él hablaron, voy a ir al verso 12. Dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este ejemplo es de humildad. No es lavarle los pies como una tarea rutinaria. Es un ejemplo de humildad, que siendo la persona más grande, él tomó la función más humilde. Y nos dice a nosotros debemos ser humildes en el servicio a Dios, humildes de corazón, mansos en todo lo que hagamos. Debemos reconocer que estamos sirviendo al Rey de la Gloria, pero somos los más humildes en la tierra para poderle servir correctamente. Y él dice, les he dado ejemplo, sean humildes los unos con los otros. Dice el verso siguiente, el verso 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados. ¿Tú sabes que es necesaria la humildad? Si actúas humildemente, eres dichoso, dichosa, bienaventurado eres. Jesús dice, si lo haces. Nosotros tenemos que servirnos los unos a los otros por amor, con amor y con humildad, siguiendo el ejemplo del maestro, los unos a los otros. Pero ¿qué debemos hacer ahora con aquellos que no son parte de nuestro grupo, digamos, de comunión íntima como hermanos? Con aquellos que están quizás más lejos, ¿qué debemos hacer? Vaya por favor al Evangelio de Mateo capítulo 9. Veamos algo allí más que Jesús nos enseña de cómo podemos servir correctamente a Dios para tener esa recompensa que nadie más la puede dar, ni nadie la puede igualar. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, Jesús tenía compasión por aquellos que están sin cuidado, aquellos que están perdidos, aquellos que andan como ovejas sin pastor, desesperados en el mundo. Jesús tiene compasión de ellas. Nosotros, si queremos seguir el ejemplo de Jesús, debemos mostrar compasión por los perdidos,
compasión por aquellos que no tienen quien les ayude, quien les dirija, quien les cuide. Compasión que muchas veces se nos escapa a nosotros. Pero debemos tratar cada día de mejorar, ser compasivos, misericordiosos, cada día, porque Jesús era compasivo. Y dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tú miras la sociedad hoy en día, prácticamente todos están perdidos. Son muy pocos, muy poco el porcentaje de personas que están bien con Dios hoy en día. Tú miras la multitud y en lugar de criticar la multitud, lo perdida que están, van derecho al infierno si Dios no actúa por medio de su iglesia, que es que Dios siempre actúa. Si Dios no motiva a personas para que vayan a alcanzarlos a ellos, se van a perder. Pero aquí Dios nos dice por su palabra, Jesús nos dice: ruega al Señor de la mies que mande obreros. Y luego los manda a ellos. Pero dice: ruega que mande obreros. En otras palabras, dile: Dios, veo la necesidad, veo la crisis, veo los problemas. Me has dado entendimiento de tanto que hay afuera por hacer. Señor, mi vida, si en algo te sirve, aquí me dispongo. Pero no me dispongo de cualquier manera. Lo que hemos leído anteriormente es la manera correcta de servir a Dios, con todo el corazón, con una pasión plena, verdadera para Él. Servir a Dios por amor a Dios, con temor de Dios. Servir a Dios sabiendo que Él espera que lo alabemos siempre, que demos gloria a Él en todo lo que hagamos. Es la manera que Dios dice: ¿quieres servir? La mies es mucha. ¿Quieres ser uno de los obreros? Ahí están los requisitos. Permita Dios que estos requisitos podamos nosotros apropiarnos de ellos. Ser lo mejor posible cada día delante del Señor, porque Dios tiene cosas grandes que espera de cada uno de nosotros hacer con todos nosotros. Voy a ir a 2 citas más, o 2 lugares más de 2 citas. En el libro de Colosenses, acompáñenme por favor, que Jesús nos explica por media hora del apóstol Pablo cómo nosotros debemos servir al Señor. Colosenses capítulo 3, verso 22. Dice la palabra: siervos. Un siervo en este caso son los empleados que sirven a los jefes, patrones. Son los esclavos que sirven a sus dueños, amos. Y somos nosotros que estamos sirviendo al Rey de la Gloria. Somos siervos, somos servidores, estamos para servir. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Sabes por qué muchas personas dejan de servir? Se enojan cuando están sirviendo, se desaniman, se van hasta de la iglesia, se quejan que no los toman en cuenta, que no le agradecieron, que muchas cosas suceden porque están sirviendo al ojo, están sirviendo a las personas como que esa es la persona. Dice: no lo hagas así. Sirve a las personas con amor, con humildad. Pero dice el verso 23: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo. Cuando tú estás sirviendo a algún hermano o a alguien que no conoce de Dios, tú no le estás realmente sirviendo a ellos. Tú estás sirviendo a Cristo en beneficio de ellos. Pero Cristo es que te va a dar la recompensa de la herencia. La recompensa, una recompensa
que no la puedes ganar de otra manera. Cristo es el Señor a quien tú y yo servimos. Al servirnos los unos a los otros, realmente estamos sirviendo a Cristo. No lo olvidemos. Porque si sabemos que es a Cristo a quien servimos, no tomaremos en cuenta, digamos, las malas costumbres o las reacciones o las respuestas inadecuadas que nos den las personas a quienes les estamos rindiendo el servicio, humanamente hablando. Porque diremos: Señor, es para ti. Tú eres el único. Es para ti. Es a ti que doy mi vida, mi tiempo, mis talentos, todo lo que tengo. Es a ti. Cristo es el Señor. Voy a terminar en el libro de Apocalipsis con algunos versículos para que nos demos cuenta que al servirle a Él, estamos sirviendo a la máxima autoridad en el universo, porque así Dios lo ha querido. Vaya por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 17, el versículo 14. Apocalipsis 17, 14. Dice la palabra: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y los que están al lado del Cordero, peleando junto con el Cordero, disfrutando de la victoria del Cordero, son llamados, dice, y elegidos, dice, y fieles. Son personas que han sido fieles a Dios, personas que han dado un servicio fiel a Dios. Jesús dijo: donde yo estuviere, estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, sígame, que donde yo esté, esa persona estará allí. Aún en la batalla esa gran batalla, tú y yo estaremos alrededor del Señor, al lado del Señor, disfrutando de esta gran victoria, porque los que estén a su lado serán llamados, serán escogidos, serán fieles, porque así Dios lo ha querido. Vean más adelante en el capítulo 19, verso 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, aleluya. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. ¿Recuerdas la cita en Malaquías 3? Cuando Dios decía: el día que yo actúe, ellos me serán especial tesoro. El día que Dios actúe, es Cristo que viene, dice, a pisar el lagar con la ira de Dios. Cristo viene con aquellos que son fieles, unido a esas legiones de ángeles santos que están con Él. Cristo viene. Ahora imagínate tú viniendo, siendo parte de este ejército celestial, siendo parte de aquellos que están con Dios. Dios dice: tú también, si eres fiel, si sirves al Señor, estarás con Él. Dios te va a honrar. Dios te va a poner en una posición que tu mente humana no puede percibir,
Pero Dios dice, los que están con Él al lado son esos fieles que en la tierra sirvieron correctamente. No se envanecieron en lo que hacían o lo que tenían, sino que su vida era en humildad delante de Dios, sirviéndole con todo el corazón, amándole, obedeciéndole, adorándole, exaltándole, alabando su nombre, declarando sus grandezas con todo el corazón. Y termino con un versículo más. En el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 21, Jesús dijo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Y dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere. ¿Venciere? No es solamente al que sirviere. Es que el servicio incluye una lucha. Es que el servicio incluye una batalla por la fe. Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y él decía al final: yo he vencido, he guardado la fe. Nosotros, si podemos llegar hasta el final, es porque vencimos. Y vamos a vencer si ponemos el corazón para agradar al Señor. Como Jesús dijo: el Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrado y busco hacer solo su voluntad. Si tú y yo tomamos esa actitud de solo hacer lo que agrada al Padre y solo hacer su voluntad, seguro que vamos a vencer y que vamos a estar sentados al lado de Jesús en su trono. Seremos de esos victoriosos, seremos de esos que serán honrados por el Padre por una eternidad. Permita Dios que esta recompensa, que es tan gloriosa, como les decía al principio, no existe trabajo humano, no existe función humana, no existe nada en este mundo que pueda igualar la recompensa que Dios tiene para aquellos que son verdaderos servidores de Él, para aquellos que son entregados plenamente a Él y a su causa. No existe comparación, porque el estar al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores no es como Nehemías al lado de Artajerjes, es como nosotros, hijos amados por el Padre, al lado de Jesucristo por toda una eternidad, reinando junto con Él. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor para siempre. Pongámonos de pie, por favor. Y vamos a orarle a Dios que el Señor pueda usar tu vida y la mía siempre, y nosotros podamos darle a Dios este servicio excelente que Él espera de nosotros. Él es nuestro creador, Él nos ha dado la vida y nosotros podemos usar nuestras vidas para sacarle el mejor provecho posible al servicio del Rey de la Gloria, del Todopoderoso, dueño absoluto de la tierra, del cielo y de todo lo que hay creado, porque Él fue que lo hizo. Pidámosle al Señor que nos dé a todos ese entendimiento de cuán importante es preparar nuestras vidas y disponerla a su servicio. Pídele al Señor que te dé ese entendimiento. Recuerda que pocas personas lo tienen hoy en día. Y uno se da cuenta porque es tan difícil darle a Dios, solamente a Dios, toda la gloria, toda la alabanza, como Él espera que lo hagamos. Es tan difícil, humanamente hablando, servir con una humildad tal que si te dan por una mejilla le pongas la otra y bendigas a los que te maldicen y hagas bien a los que te persiguen. Es tan difícil, pero no imposible, porque Dios nos ayuda. Si tú eres de las personas que ha intentado servir a Dios y hoy te das cuenta que te faltan muchas cositas por completar,
Dios te las quiere dar. Dios te las quiere entregar. El Espíritu Santo es el que nos enseña y nos ayuda a aplicar lo que nos enseña. Entonces vamos a orarle a Dios. Cierra tus ojos si deseas, y donde quiera estés, cierra tus ojos y habla con Dios. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que estoy viviendo porque tú me has dado la vida. Tú eres el dueño absoluto, no solo de mi vida, sino de todo el universo. Y Padre eterno, en el nombre de Jesús, perdóname porque no he entendido hasta hoy que debía servirte de todo corazón, de una manera absoluta, sirviéndote a ti, el Rey eterno, plenamente. Perdónanos, Dios, perdona a tu pueblo, perdona a tus hijos donde quiera se encuentren, porque no hemos hecho lo que tú has esperado. Y la multitud sigue llorando, gritando, clamando por salvación. Y tu pueblo no ha tenido compasión, porque hay muchas cosas que le han entretenido, que le han desviado, que le han distraído. Perdónanos, Dios, porque también tu pueblo no ha servido el uno al otro como Jesús nos enseñó, con humildad, con amor. Perdónanos, Dios. En esta hora, Padre de la gloria, te rogamos en el nombre de Jesús, así como tú nos has enviado tu palabra, que nos ha dado hoy entendimiento, tu Santo Espíritu, que nos ha mostrado cómo podemos aplicarla. Te rogamos, Padre, ahora que seas tú dándonos a todos la capacidad de vivir a tu servicio, como tú deseas, como tú esperas, como tú anhelas. Danos esa capacidad, Rey eterno, en el nombre de Jesús. Si deseas, levanta tu mano al cielo en una actitud de reverencia, pero también receptora, de recibir de Dios. Padre, danos esa capacidad. Nuestra competencia proviene de ti, no de nosotros mismos. Te rogamos que uses nuestras vidas. Te rogamos, Dios, que todos nosotros podamos ser hallados obreros aprobados por ti, y que todos podamos rendirte ese servicio inigualable, ese servicio excelente del cual tú estás buscando y esperando que los seres humanos lo hagan, para obrar, para mostrar tu poder, gloria, magnificencia hay en tu santuario. Y tú mostrarás tu poder en tu pueblo, porque te estarás sirviendo como tú esperas. A ti, Señor, queremos servir y dar nuestras vidas, nuestro existir, sabiendo que al darlo a ti es cuando realmente ganamos nuestras vidas y tendremos esta recompensa gloriosa. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, presentemos al Señor esta canción y sigue pidiéndole a Dios que te dé esa capacidad. De todo tu corazón pídeselo al Señor.